También les damos la bienvenida. Vamos a iniciar la palabra esta mañana en el capítulo 8 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Si puede encontrar su lugar ahí, vamos a continuar en nuestra serie. Estamos hablando acerca de una disciplina que debe de ser y tener prioridad en la vida del creyente, que es la disciplina de velar o vigilar por nuestra vida espiritual. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Vigila, vela el corazón, porque de él mana la vida. Así que esta mañana vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en la palabra. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Y como hemos cantado esta mañana, nuestra esperanza está en ti. Ayúdanos, redargúyenos. Ven, Señor, y rétanos para que podamos vivir nuestra vida de tal manera que no vivamos, Señor, con ninguna cosa en nuestra vida que nos haga arrepentirnos al final porque no escuchamos, sino que, Señor, ayúdanos para obedecer. Capta nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y esta mañana, Señor, guíanos, Espíritu Santo, que podamos nosotros tener esta disciplina desarrollada plenamente en cada una de nuestra vida, para que podamos madurar y ser el pueblo que tú necesitas aquí en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca, como digo, de la disciplina de velar. Y dijimos que velar, la semana pasada hablamos de 4 diferentes ingredientes que componen esta disciplina de velar. Y es que si velamos, debemos de estar despiertos, no podemos dormirnos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, si vamos a mantenernos en un espíritu que vigila, en un espíritu que vela. El velar significa vivir atento también, poner atención, prestar atención a la voz del Señor, a su palabra. El vivir con una disciplina de vigilancia o velar también significa que vivimos vigilantes, que vigilamos las cosas que permitimos en nuestra vida, que oímos, que hablamos, que decimos, que permitimos en nuestra vida, en nuestro hogar. Y por último dijimos que el velar es vivir con una expectativa, que hay esperanza aún en los tiempos más oscuros y más difíciles, porque tenemos un Dios que es un Dios de esperanza. Puedes decir amén. Así que no sé dónde te encontrarás tú hoy concerniente a tu esperanza, en tu caminar con Cristo, pero como hemos visto en estos últimos días, esta semana, hubo un asesinato de un joven, ¿verdad? Muy conocido a través de todo el país, creando un movimiento entre los jóvenes en las universidades, tratando de dirigirlos al Señor y dirigirlos hacia la rectitud, lo que es justo, conforme a la palabra de Dios. Y vimos cómo trágicamente su vida fue cortada. Y vivimos en un tiempo de inestabilidad en nuestro país, pero nosotros tenemos que abrazar la esperanza, no que se encuentra en un partido político o en un hombre o en el materialismo, sino en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. El hermano Charlie Kirk, que fue el que fue asesinado, ¿verdad? Dejó una esposa joven con 2 niños jóvenes, y creo que Dios va a usar aún inclusive aquello que nos ha entristecido para algo mayor y más grande en este país. Lo creo, porque Dios es un Dios de esperanza. Pero nosotros tenemos aún en medio de esta oscuridad que levantarnos con una esperanza renovada, como un país en cual Dios ha depositado grandes beneficios y bondades del cielo. Y tenemos que vivir vigilantes, primeramente de nuestra misión, de predicar el Evangelio a todos, en todo lugar,
en todos momentos y a todas las personas que podamos. Tenemos que aprender a ser expectantes, con esperanza, aún en tiempos, como dije, cuando los ataques del enemigo de nuestra alma son grandes y mayores. ¿Y quién es ese enemigo? La Biblia nos dice es Satanás, el diablo mismo. Pero damos gracias a Dios porque tenemos un Salvador que ha ganado la victoria. Puede decir amén. Y es un enemigo, la Biblia nos dice que no podemos nosotros descartar, no podemos ignorarlo, porque hay consecuencias si lo hacemos. Y el que lo ignora no escapa. En Juan capítulo 8, el verso 44, Jesús está hablando con la gente religiosa de su tiempo. Y ellos están argumentando de que ellos son hijos de Abraham, linaje de Abraham. Y Jesús les dice que ustedes me quieren matar, me rechazan. Pero dice el Señor a estas personas religiosas, fíjese, en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y como dije, vimos esta semana, en estos días, a este varón, ¿verdad?, cuya vida fue corta por un joven también que no le gustó lo que él decía. Inspirado, según vemos aquí en las palabras de Jesús, por el padre de la mentira, el que ama la mentira, el que promueve la mentira. Pero lo que quiero que veamos aquí es que Jesús creía que hay un diablo verdadero. Y él lo menciona. Ustedes pertenecen no al Padre Dios, sino al padre de las mentiras, el homicida. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que el diablo no es un mito, no es un concepto que el mundo religioso, si podemos decir así, ha pensado. El diablo es un ser verdadero, es un espíritu invisible. La Biblia nos enseña que era un ángel criado por Dios, que se rebeló en contra de Dios y cayó del cielo y llevó a muchos de los ángeles con él. Pero vemos que este invisible enemigo que tenemos es real. Y Jesús nos dijo que era real. Y Jesús trató con él en su ministerio contra esta oscuridad espiritual. Y como digo, no podemos descartarlo, no podemos ignorarlo sin consecuencias por hacerlo. Vemos en Hechos capítulo 13, versos 9 y 10, donde el apóstol Pablo, uno de los apóstoles de Jesús, estaba predicando el evangelio. Alguien se opuso a él y dice que Pablo le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo creía que había un enemigo llamado el diablo, y lo menciona aquí a este hombre que resistía la verdad, que trataba de trastornar los caminos, la verdad del Señor. Era un enemigo de lo que es justo, lo que es recto. Y todo aquello que se opone a la justicia, a la rectitud, viene de una fuente y es del diablo. Y dice el engaño, la maldad. Dice, tú eres un hijo del diablo. Así que Pablo reconocía que había un diablo verdadero y verídico. En 1 de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro creía que Jesús había enseñado la verdad y ahora él también decía, hay un adversario nuestro. Por eso la importancia de la disciplina de velar, porque dice, tenemos un adversario, así que ser sobrios y velen, tengan cuidado, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. En Santiago 4 y verso 7, el apóstol Santiago
también declara que hay un enemigo de Dios y nos dice: sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Santiago nos da la indicación de que este enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, nos persigue y debemos resistirlo, resistirlo, y él huirá de vosotros. A veces en lugar de resistirlo le damos cabida. Y Pablo dijo: no le deis lugar al diablo. Santiago creía en el diablo. Y luego el apóstol Juan, en 1 de Juan 3, verso 10, escribe estas palabras: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Y así Juan también nos da esta verdad de que los hijos de Dios, como nosotros somos, que hemos creído en Cristo, así como somos verídicos, también hay hijos del diablo. Así que Jesús, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos nos advierten, nos dan testimonio de este enemigo de nuestras almas llamado Satanás, el diablo. Y sabe que una de las obras que él hace, una de las cosas que impiden la carrera del creyente, una de las cosas más grandes, uno de los peligros más grandes en la vida cristiana, viene promovido por este espíritu que es nuestro enemigo. Y creo que vayamos a Mateo capítulo 18 y que veamos cuál es esta adversidad, peligro que el diablo nos presenta a todos nosotros. Y por eso tenemos que velar, pero velar con esperanza. Como dije al principio, aún en medio de las tinieblas, nosotros tenemos que vivir una vida que vigila y vela, pero no desesperados, no con que mira todo lo malo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Aparentemente parece que todo se está desboronando, pero no. Nuestro Dios ya ganó la victoria, aleluya. Y aquí en Mateo 18, empezando en el verso 21, el Señor da una parábola, aquí hablando con sus discípulos. Le dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora el Señor da una verdad aquí tan importante y se refiere en esta parábola a algo que yo, como digo, considero una de las
de los estorbos mayores, uno de los peligros más grandes en la vida cristiana, y es la falta de perdón hacia otros. Y Jesús muy claramente en esta parábola enseña la actitud de Dios hacia aquellos que no perdonamos, habiendo nosotros siendo recipientes del perdón divino. Y vemos que viene este siervo en esta parábola delante del rey, el Señor a quien le debe una cantidad muy grande, y 10,000 talentos era una cantidad quizá tan grande que no podría pagar en toda su vida, pero dijo: yo haré todo lo posible y te pagaré todo. Y aunque sabiendo que quizá de esta deuda nunca la iba a poder recibir, su siervo, dice la Biblia, fue movido a misericordia en verso 27. Le soltó y lo perdonó, le perdonó la deuda. Y luego sale ese siervo y se encuentra otra amistad, otra persona que le había él prestado dinero. ¿Cuánto dice ahí? Le prestó 100 denarios, y un denario era el pago de un día. Así que 100 días de pago, o podemos decir un poquito más de 3 meses de lo que él ganaba, se lo había prestado. Y ahora fue, dice, y lo tomó del cuello y lo empezó a ahogar y le dijo: págame todo lo que me debes. Ahora nosotros leemos esa parábola de Jesús y decimos: ¿verdad? Qué tremendo que le perdonó una deuda tan grande. Y aquí, comparada a la deuda que él debía, le debían poco. Una deuda que no podía pagar en toda su vida, 10,000 talentos, o 10,000 talentos, y uno que le debía solamente, ¿verdad?, 100 días de trabajo. Eso sí quizá lo podría pagar. Pero no, Jesús no estaba tratando de solamente darnos la comparación en la deuda, sino la actitud del siervo, la actitud de aquel que había sido perdonado. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que Jesús dice en la parábola que el Señor que le había perdonado se enojó. Ahora, en la parábola que Jesús da, está dando una verdad. Y siempre lo que Jesús enseña, lo enseña acerca de los principios del reino de Dios. Así que cuando leemos en esto, vemos que Jesús se refiere aquí a Dios, que ha perdonado a una persona que tenía una deuda tan grande que nunca podía pagar. Esa éramos nosotros. Una deuda que jamás podemos pagar porque hemos quebrado los mandamientos de Dios, y porque Dios es justo y Dios es santo. Él tiene que castigar esa rebelión en contra de su soberanía y su majestad y su santidad. Y nosotros que hemos sido perdonados en esta parábola, vemos que tenemos una responsabilidad. Y aunque Dios en esta parábola es el representado del siervo aquí, vemos también que Jesús nos dice algo acerca de este siervo. Se enojó. ¿Y cuántos sabemos que la Biblia nos dice que Dios se enoja? Hay cosas que encienden la ira de Dios. Y una de esas, en Romanos 1:18, vemos que es la injusticia del hombre y la impiedad del hombre. Dice que enciende la ira de Dios en contra de aquellos que restringen la verdad por su manera de vivir impíamente y injustamente. Y aquí vemos que en esta parábola el Señor nos está diciendo a través de los personajes en esta parábola, que esta persona que fue perdonada una gran deuda, ahora sale como sin nada y encuentra a alguien que tiene una deuda menor y rehúsa perdonar. Y eso, dice el Señor, enoja al Señor. Y note que lo entrega a los verdugos. Los verdugos son aquellos que guardaban las prisiones y castigaban a los prisioneros. Y dice: te estarás en prisión, estarás entregado hasta que pagues todo lo que debes. Y
Y aunque eso quizás no nos mueva mucho, el siguiente versículo, verso 35, nos debe de atemorizar. Dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Así que, ¿qué tan serio toma Jesús la falta de perdón de aquellos que han sido perdonados? ¿Qué actitud toma Jesús hacia ellos? Yo creo que tan importante es esta, como digo, peligro en la vida cristiana. Por medio de nuestro enemigo que nos habla en la voz y nos dice, no le perdones. Mira todo lo que te hizo. Mira cómo habló de ti. Mira cómo destruyó tu reputación. Mira cómo se aventajó de esta cosa. Y quizá tengas razón. Pero cuando lo ves nada más en ese contexto, quizá no nos mueva a tomar seriamente el perdón que debemos de dar porque hemos sido perdonados. Pero cuando nos concentramos en lo que Dios tuvo que hacer para liberarnos a nosotros de la deuda que nosotros teníamos hacia Él, entonces es cuando podemos nosotros calcular el valor. El Hijo de Dios que fue entregado por el pecado mío y aquello que me hicieron a mí, que no se compara. Entonces Jesús, seriamente, queriendo que nosotros entendamos cómo Dios ve la falta de perdón, y quizá en esta mañana tú estás en un lugar donde tienes eso y llevas eso en tu corazón contra alguien, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Y una cosa puedo decirte, que no hay nada que alguien te haya hecho que sea mucho mayor que lo que tu pecado hizo a Jesús cuando Él tuvo que ir a la cruz. Y Jesús aquí nos dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Note, no solamente de palabra, pues lo voy a decir nada más, no, de corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Algo tan serio que Jesús quiere que nosotros entendamos. Mi Padre no toma esto como algo muy ligero. Quizá tú y yo lo tomemos ligeramente y pensemos, bueno, pero me hicieron eso y nunca me voy a olvidar. Y fíjate, la Escritura dice que cuando Dios puso tu pecado sobre Cristo, Él hizo un pacto con nosotros y dijo, los perdono y jamás me acordaré de ellos. Yo doy gracias a Dios por ello. Yo tengo, como tú tienes, un historial en mi pasado de algo que doy agradecido a Dios. Y debes tú estar agradecido a Dios. Que Él no se acordará de esos pecados más. Él no traerá esos pecados jamás. Pero dice, aquí hay una responsabilidad que si la ignoramos, si no le creemos al Señor. Y como dije, el Señor nos enseñó que tenemos un enemigo de nuestra alma. ¿Y quién es? El diablo. Y eso es verdad. Y ahora nos dice, el Padre hará con vosotros así, si no perdonas de tu corazón a tu hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Que perdamos nuestra salvación? No. Tú no fuiste salvo porque perdonaste a todo el mundo. Tú fuiste salvo porque Cristo perdonó tus pecados. Pero sí está Jesús diciendo que el Padre te va a dejar que los verdugos vengan y te atormenten hasta que reconozcas que Él te ha perdonado en gran manera. Así que hay consecuencia por el pecado de la falta de perdón. Sabe que mucha gente vive atribulada, vive amargada. No voy a perdonar. Y esa falta de perdón abre las puertas a que el diablo venga y te atormente, a que el diablo venga y te traiga a tu vida, si podemos decir así, cosas que Dios quiere eliminar, que no vengan. Y muchas veces nosotros decimos, pero no he perdonado y a mí no me ha pasado nada. No, pero cuando venga ese tiempo, no podrás cambiarlo. Y te aseguro que te vas a arrepentir. Porque si hubieras sabido que eso era la consecuencia, lo hubieras hecho antes. Así que
esta mañana quiero que nosotros tomemos esta verdad de Jesús seriamente. Así como creemos que el diablo es real porque Cristo nos dijo, tenemos que también reconocer esta verdad porque Cristo nos las dijo. Mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas a tu hermano de todo tu corazón. Ahora, en 2 Corintios capítulo 2, vamos ahí. Pablo, hablando a la iglesia, a nosotros, por medio de su escrito a la iglesia, dice en el capítulo 2 de 2 Corintios, vamos a empezar en el versículo 10. Gracias, Señor. 2 Corintios capítulo 2, verso 10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y aquí estaba hablando de una persona en la iglesia que vivía en pecado. Y Pablo había dicho, esa persona que está viviendo en pecado, deben excluirla, echarla fuera del pueblo de Dios, porque va a afectar hasta que no se arrepienta. Esa persona se arrepintió. Pablo menciona esto en la primera carta a los Corintios, pero aquí en la segunda carta vemos que esa persona, ¿verdad?, se arrepintió. Y Pablo dijo, si ustedes lo han perdonado, yo también lo he perdonado. Y si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. Note el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El apóstol Pablo reconocía, si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos enseñó, sí era un pecado tremendo, ¿verdad?, que afectó a la iglesia, pero dijo, nosotros también tenemos, cuando esa persona se arrepiente y viene, y perdonarlos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que quiere tomar ventaja sobre nosotros. Y dijo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias. Y por eso dije que yo considero la falta de perdón uno de los peligros a la vida cristiana. Y si no velamos nosotros en esto, nos va a afectar. Porque es una maquinación del enemigo contra tu vida espiritual, de que tú no perdones cuando alguien te ha hecho algo, o cuando tú has percibido, ¿verdad?, maltrato o alguna cosa. Y dice, no ignoramos sus estrategias, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque el diablo es un enemigo verídico, un enemigo que existe, un enemigo que aunque no lo podemos ver, el efecto de su obra sí la podemos ver y experimentar. Aleluya. Así que nosotros tenemos que guardarnos de esto, velar, para que no caigamos a esta estrategia, a este esquema satánica, porque él va a tratar en la falta de perdón, que tú continúes en ella, y tratará de atar. Y sabe que la Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 7 al 10, dice que Jesús volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dijo Jesús, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mas el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y está hablando ahí, refiriéndose al ladrón, es el diablo, aquel que promueve todo aquello que es destrucción, matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dijo Cristo, y para que la tengan en abundancia. Así que cuando Jesús nos da esta parábola que acabamos de leer aquí en Mateo 18, Él nos está llevando hacia el camino de la vida, de la abundancia, para vivir una vida que no está, ¿verdad?, atada por falta de perdón, por amargura en nuestro corazón, porque alguien nos ha hecho algo.
Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros que teníamos una deuda grande contra Dios, que Él nos eliminó, que Él nos salvó de ella. Y ahora nosotros en nuestro caminar hacia una vida abundante en la cual Jesús vino a traernos, Él nos recuerda, el ladrón, aquel que quiere robarte, todo lo que yo a través de mi Hijo hice por ti, viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y no le da gracias a Dios por ello. Aleluya. Porque el diablo solo quiere confundirnos, quiere confundir a la grey, quiere hacernos temerosos. Pero Jesús no solamente nos enseñó acerca de el peligro satánico, sino que Él enfrentó a Satanás mismo. Y en Lucas capítulo 4, vamos ahí, también vemos que Jesús reconoció no solamente que Satanás era verídico, no era un concepto simplemente para contemplar, pero también lo enfrentó en Lucas capítulo 4. Pero también vemos algo en la vida de Jesús que es también una realidad de nuestra vida. Dice que Jesús, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo Jesús, y se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Ya sabemos que ahí Él fue tentado por el diablo. Él fue tentado por el enemigo de Dios, enemigo del hombre, el que viene a hurtar, matar y destruir. Y trató de atarlo, trató de convencerlo de que él podía adorarlo y el diablo le daría todos los reinos de la tierra que le habían entregado a él. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, entró a esta tentación del desierto y pasó esas pruebas que él tuvo que llevar adelante en el desierto. Y mire el versículo 14, lo que dice en el versículo 14 de Lucas 4. Y Jesús volvió, después de la tentación, dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entró lleno del Espíritu y salió lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había enfrentado la prueba que tuvo que enfrentar y ganó. Nosotros, Dios nos ha dado su Espíritu. No nos ha dejado solos para esta área de la tentación de no perdonar. Pero cuando viene esa tentación a tu vida, cuando tú te sientes endurecido en contra de alguien por algo que te hicieron, y dice, pastor, es difícil. Sí, no fue fácil para Jesús enfrentar al diablo y las tentaciones que Él le puso por delante. Pero lleno del Espíritu Santo, Él venció y salió y volvió en el poder del Espíritu Santo, habiendo ganado esa batalla. Gloria a Dios para siempre. Así que en medio de la batalla más grande de tu vida y la vida, verdad, de Jesús, o quizá tú estés en medio de una prueba en este momento, pasando algo así, donde dice, pastor, me ha costado, quizá no he perdonado, o quizá estás por entrar a una de ellas. Yo no sé dónde nosotros estemos. Yo sé dónde yo estoy, pero no sé dónde tú estás. Pero tú, el Señor te habla donde estás. Y tienes que vigilar. Tienes que estar en expectativa de una esperanza en esa vigilia, de que el Señor que te ha dado el Espíritu Santo te capacitará también para poder regresar de esa prueba, salir de esa prueba en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 2, empezando en el versículo 8 al 11, Jesús promete a sus discípulos, a sus ovejas, a aquellos que van a enfrentar pruebas difíciles. Y como dije, yo no sé dónde te encuentras tú en las pruebas de la vida. Quizá todo va bien en tu vida, gloria a Dios por ello, pero en todo momento las cosas pueden cambiar. Y Jesús le dice aquí a la iglesia en Esmirna, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús está hablando a la iglesia y diciéndoles, yo conozco dónde están. No temas en nada de lo que vas a padecer. Note, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Y como dije, yo no sé dónde te encuentras. Quizás diga, pastor, yo no tengo ninguna falta de perdón contra nadie. No, pero puede ser que venga eso. Una de las cosas que si notamos esta escritura con un poquito de discernimiento, podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué es que el Señor nos permite entrar en estas cosas? ¿Acaso el Señor no tiene el poder para frenar al diablo que no eche a sus siervos a la cárcel? ¿Cuántos piensan que Dios tiene ese poder para parar al diablo? Sí, ¿por qué no lo hace? ¿No tiene Dios el poder para que otras personas no me maltraten? Sí. ¿Por qué lo permite? ¿No tuvo Dios el poder para frenar que este varón de Dios, Charlie Kirk, en esta semana fuera asesinado? ¿No podría Dios haber parado? Sí. ¿Por qué lo permite? Porque Dios tiene una vista y una mirada más amplia de lo que tú y yo podemos ver. Dios tiene propósitos que nosotros ni ha entrado a nuestra mente. Hasta que después que cosas a veces suceden, nosotros pensamos, mira, cómo Dios hizo esto. Cuando José en la Biblia dice que él fue entregado por sus hermanos, él pasó una jornada tan tremenda, tan difícil. ¿Se imagina usted siendo entregado por su misma familia a ser esclavo de otros? Qué terrible eso. Pero él, no entendiendo eso, mantuvo su fe en el Dios en el quien él había creído. Y pasaron años. A veces nosotros queremos que Dios resuelva nuestros problemas ya ahorita, mañana o a lo más tardar al fin de semana, sin reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Jesús le dice a la iglesia aquí, el diablo los va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para ser probados. Y tendrán tribulación, hasta le dijo ¿cuánto? 10 días. Sé fiel. Ve, porque nosotros lo primero que pensamos, Señor, ¿por qué no mejor un día? ¿Por qué 10? ¿Y por qué tenemos que ser probados? ¿Por qué? Porque nos creemos que estamos bien. Yo no necesito prueba. Yo estoy bien. Pero Dios ve todo lo profundo de nuestro corazón, todo hacia lo cual Él nos lleva y todavía sabe lo que necesitamos, más que nosotros. Dijo, viene esa tribulación 10 días, pero venga situaciones donde otros nos han dañado o hemos dañado a otros o vengan situaciones que no esperábamos. ¿Qué nos llama el Señor a hacer? A ser fiel. No dejes que las circunstancias te lleven y te aparten de mí. Sé fiel. Sé fiel. ¿Hasta cuánto, Señor? ¿10 días? No, hasta la muerte. Sé fiel. Porque es fácil ser fiel si sé que son 10 días. El Señor dijo que nos van a echar a la cárcel y van a ser probados, pero nada más 10 días. Pero el Señor dice, no dice, sé fiel los 10 días. No, dijo, sé fiel hasta el fin. La muerte es el fin de la vida física, ¿sí? Aquí sobre la tierra. El hermano Charlie Kirk, que fue asesinado esta semana, dijo en una de sus entrevistas pasadas, cuando le hicieron la pregunta, ¿por qué quieres tú ser reconocido cuando ya no estés aquí?
¿Y sabe lo que dijo? Yo quiero ser reconocido, si por algo, por mi valor y mi fe en Jesucristo. Wow. Porque él iba a las universidades donde había una hostilidad en contra de las cosas de Dios. Y él retaba a los jóvenes, les daba la oportunidad, vengan, ponía el micrófono, párense ahí y desafíen la verdad que yo predico. Sé fiel hasta la muerte. Es un compromiso con Dios para siempre. No venimos para servir a Dios solamente cuando las cosas van bien y bonito y qué bueno cuando todo va bien. Qué bueno cuando todos nuestros hijos se portan bien, el carro funciona bien, la máquina de lavar funciona bien, hay comida en el refrigerador, todo está bien. El Señor dice, vienen tiempos de prueba. ¿Qué vas a hacer? No porque Dios no tiene el poder para evitarlo, sino que Dios tiene un plan. Y Jesús promete a su iglesia que aún en los tiempos de más dificultad y prueba, Él estará con ellos. Y les dice, sé fiel y yo te daré, yo te voy a dar la corona de la vida. Y por eso nosotros tomamos seriamente las promesas del Señor. Porque Dios siempre tiene un futuro de esperanza. Como digo, esta mañana yo ni hablé con los líderes de la alabanza. Los cantos que ellos escogieron, uno de ellos era acerca de la esperanza. Nuestra esperanza está en ti. Y dije, Señor, gracias, porque de eso quería hablar. Velar, pero con una esperanza, una expectativa. ¿En quién? En Dios. Y las promesas que Él ha hecho a nosotros. Porque Dios siempre tiene un futuro de esperanza para su pueblo. Diga siempre. No algunas veces, no siempre. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué? Y yo te daré la corona de la vida. Te hay una esperanza. En Jeremías 29:11, un versículo muy conocido por la iglesia y muchas personas lo usan. Dios dice, porque yo sé los pensamientos, le dice a Israel. Israel iba a ir a la cautividad a Babilonia por 70 años. Dios le dijo, por su desobediencia, ustedes van a ser llevados a Babilonia. Por 70 años estarán ahí. Y después, dice, yo vendré. Pero aquí le dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire, ¿pensamientos de qué? De paz, no de mal. Sí, van a ir como consecuencia 70 años a una esclavitud en Babilonia. Pero mi pensamiento hacia vosotros es de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darles el fin que esperan. Para darles un fin de esperanza. Pero esta esperanza vendría después de 70 años. Vendría según la promesa y el propósito que Dios había hecho. Yo no sé si tú estás enfrentando algún desánimo hoy. Quizá estás peleando con el desánimo en tu vida. Pero vemos en la Biblia a los hombres de Dios como David, que ponía su esperanza, ponía su fe en el Señor, aún en tiempos de gran desilusión. En Salmo 42, David cuestiona su desilusión, su desánimo, pero estaba vigilante sobre su esperanza. Y quiero que note usted la decisión, no solamente la pregunta sobre su desánimo, sino la decisión que él hace. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Nunca ha estado usted ahí? Quizá nadie sepa y nadie sabe, pero usted sabe. Hay una tristeza, hay un desánimo en mi corazón. David dice, pondré mi esperanza ¿en quién? En Dios.
Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Mire, esa palabra pondré es una decisión. Estoy desanimado. No encuentro la razón por qué estoy tan desanimado. Estoy triste en mi corazón. Pero, y aquí aprendemos algo importante en la vida de aquellos que seguimos a Dios, que no estamos exentos al desánimo, no estamos exentos a la tristeza de corazón. Y más cuando hemos desobedecido a Dios, más cuando rehusamos perdonar, porque esa tristeza, ese desánimo puede ser la consecuencia de ser entregados, como Jesús dijo, a los verdugos. Nos atormentan los demonios y no sabemos por qué. Y el Señor dice, perdona a tu hermano. No lo voy a perdonar. Y sigo desanimado y triste y orgulloso. Pero David dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué esta tristeza de corazón? Y note que dice, voy a hacer una decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Dónde voy a poner mi esperanza? ¿La voy a poner en mí? ¿En que yo puedo salir de mi propio desánimo y tristeza de corazón? ¿O la voy a poner en Dios? Y dice, pondré mi esperanza en Dios. Ahora, ¿cómo sé cuando estoy en este tipo, o estoy pasando por este tipo de cosas en mi vida donde hay desánimo y tristeza? Y digo como David, voy a poner mi esperanza en Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquí tenemos una indicación de David. Dijo, primeramente, nuevamente, voy a alabar a Dios, porque reconozco quién es. Es mi Salvador y es mi Dios. ¿Cómo podemos nosotros poner nuestra esperanza en Dios en medio de desánimo y tristeza? Haciendo la decisión de alabar a Dios, no importa lo que hemos pasado y estamos pasando. Y aquí David hace esa decisión. Voy a alabar a Dios. Me siento triste, me siento desanimado. En mi casa yo tengo un piano ahí. Y a veces cuando me he sentido desanimado, me siento ahí. Y toco y a veces con lágrimas alabo a Dios. Porque Dios conoce el lugar donde tú estás. Si hay desánimo esta mañana en tu corazón, Dios conoce y ve eso. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vigilar sobre tu corazón y tu vida? Así David dijo, yo alabaré a Jehová. Esta es la manifestación de su esperanza. Esta es la manera que él puede y otros pueden identificar. Mira, está pasando por algo bien difícil, pero mira la esperanza que tiene. Todavía alaba al Señor. Todavía adora al Señor en medio de su desánimo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6. Ya se nos está yendo el tiempo rápidamente. En Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo 6. Pablo se dirige una vez más a su hijo en la fe, Timoteo, pero también a la iglesia. Nos llama a vigilar, a velar. Ahí leímos en Apocalipsis de velar. Vimos a David velar en medio de tiempos difíciles. Pero ¿piensa usted que necesitamos velar también cuando todo va bien? ¿Qué piensa usted? No tenemos que vigilar porque todo va bien. Así que no hay ningún problema. Pero aquí vemos, Pablo dice en 1 Timoteo 6, versículo 17. Le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo aquí dice algo muy importante y quiero que lo vea en versículo 17. A los ricos
mándales que no pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas. Que no pongan su esperanza, a ver, diga conmigo esperanza. ¿Dónde pones tú tu esperanza? ¿En qué esperas? Y dice Pablo, manda a aquellos que son ricos, y hablaba de los ricos en las cosas materiales. Los que tienen las cosas materiales de este siglo, no pongan su esperanza, no confíen, no pongan toda esperanza en lo que tienen, en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Por qué son inciertas? Porque de un día para otro pueden cambiar. Porque de un día para otro pueden perder su valor. Porque hay cosas que las cosas materiales no pueden comprar. Y dice el peligro, y quiero que vea aquí lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es el peligro, pastor, cuando tenemos todo? ¿Por qué tenemos que velar? Tenemos que velar cuando todo va bien y tenemos todo, porque hay un peligro y una tendencia de que nuestra esperanza, escúcheme, nuestra esperanza migre de Dios hacia las cosas. Y cuando digo que nuestra esperanza va a migrar, quiero decir que se mueve, se empieza a mover hacia otras cosas. Mi esperanza está en Dios, pero de repente tengo todo y ahora, porque tengo todo, no necesito a Dios tanto como pensaba. O ese es el pensar de aquel que aparentemente tiene todo. Y Pablo dijo, dile a los ricos que cuiden esto, que su esperanza esté en el Dios vivo, que la mantengan en el Dios, no en Dios, no en las cosas de este mundo. Pero el peligro cuando todo nos va bien, hermanos, es ese, que nuestra esperanza que debe estar en Dios y quizá estaba en Dios antes de que teníamos todo, empieza a cambiar y ahora empezamos a poner nuestra esperanza en lo que tenemos. Y el migrar de esa esperanza empieza a pasar muy despacito, que a veces ni lo notamos. Por ejemplo, Jesús nos dijo que cuando nosotros oremos, un parte de nuestra oración debe de ser, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo no tengo que orar que Dios me dé pan. Mi refrigeradora está llena. ¿Cómo que, Señor, danos el pan de este día? Ya compramos el mandado, ya lo tenemos. Así que, ¿para qué le pedimos a Dios que nos dé el pan? ¿Para qué necesitamos pedir al Señor que nos dé la provisión de la comida? Hay mucha ahí en H-E-B, nada más entre ahí y fíjese cuánta comida hay. Y puede ser que un día no haya como está. Y el Señor dice aquí a través de Pablo, cuidado, dile a los ricos que no pongan su confianza, esperanza en las riquezas, sino que les da esta instrucción en el verso 18. ¿Cómo es que cuidamos entonces que nuestra esperanza no migre de Dios hacia las cosas que tenemos? Dice en el versículo 18, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea, de lo que Dios te ha dado, no lo abraces y digas, nadie me lo va a quitar, lo voy a proteger a toda. ¿Verdad? Si no, dice, de lo que Dios te ha dado, sé dadivoso, sé generoso, haz bueno con ello. Ve, cuando nosotros tratamos de protegerlo, quiere decir que nuestra esperanza está en ello, no está en Dios. Y ese peligro es para aquellos que quizá tenemos todo. Tenemos que velar. Jesús nos llama a velar. En Lucas 12, verso 15, el Señor dice, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Ve? Vela por tu propio corazón. Cuídate. Guárdate, ¿de qué? De la avaricia.
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ve, hoy el mundo nos dice para tener éxito es porque tienes todo. Lo podemos ver, tienes todo. Las cosas materiales. Jesús dijo, ¿y eso? Eso no es la vida. Gracias a Dios por las cosas. Pablo dijo, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Podemos disfrutarlas, lo que Dios nos da, pero no ponemos nuestra esperanza en ellas. Jesús dijo, la vida no consiste en las cosas que el hombre posee. Así que mira, vela, guárdate de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? En la Biblia dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Pablo dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que una persona que es avara es una idólatra. Así que el Señor nos cuida de que nosotros no pongamos nuestra esperanza en aquello que no debemos. Otra vez regresando a Lucas 12, en el verso 16, el Señor también le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y nos hacemos la pregunta, ¿puede una persona rica entonces también estar en peligro? Sí, ¿sabe que hay dos peligros cuando hablamos de la economía, cuando hablamos de las cosas materiales, del dinero? Hay dos problemas. ¿Sabe usted cuáles son los problemas del dinero? Uno, cuando no tiene. ¿El problema cuando no tiene dinero? Sí. Y cuando tiene más de lo que necesita, también hay un peligro y un problema. Y Jesús le refiere una parábola de una persona que tiene todo. Un hombre rico que dice entre sí, tengo mucho que tengo que almacenar. Voy a hacer nuevos almacenes porque tengo tanto, dice que ahora puedo relajarme y decir, comer, beber y tomar, dice, porque tengo todo para el día de mañana. En el verso 19, el Señor en esta misma parábola dice que este hombre rico dijo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo, ¿qué? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, dijo el Señor, verso 21, es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y no tiene riqueza para con Dios. Tengo muchos bienes por muchos años. Pastor, ya tengo yo mi cuenta de retiro. En el trabajo tengo mi 401k y está bien surtida. Tengo inversiones aquí, tengo acá, compré esto. Ya estoy listo para lo que viene. Y el Señor dijo, el que no hace tesoro para Dios, hace tesoro para sí. El que pone su esperanza en las riquezas, se va a sorprender porque no sabe cuándo su vida va a ser requerida por el Señor. Así que esta mañana yo te animo y me animo a mí mismo. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En qué está tu confianza y dónde está tu esperanza? Hablamos de el peligro de la falta de perdón, donde debemos de velar, de no caer en esa tentación que el enemigo de nuestras almas nos quiere llevar. Pero también hablamos esta mañana acerca del peligro cuando tenemos todo. El enemigo también nos puede engañar en esa manera, llevando nuestra esperanza de ponerla en Dios hacia ponerla en cosas. La incertidumbre de las riquezas. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? Quiero terminar aquí Romanos 15, verso 13, por favor. En Romanos 15,
el versículo 13. El apóstol Pablo escribe esto, dice, y el Dios de esperanza, diga conmigo, Dios es un Dios de esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que le dije que Dios tiene siempre una esperanza para su pueblo. Yo no tengo pensamientos de mal hacia mi pueblo, sino pensamientos de bien, para darle un futuro que esperan, un futuro de esperanza. Y aquí Pablo escribe y nos dice que Dios, el Dios de esperanza, los llene de todo gozo y paz. ¿A quién le gusta el gozo y la paz? ¿Verdad? Es mejor que la tribulación y las pruebas y los problemas. Y dice que el Dios que servimos es un Dios de esperanza. Y Él es el que llena de gozo y de paz en el creer, o sea, en la fe. Yo quiero que mi fe sea una fe llena de gozo, que sirva al Señor en gozo y paz, en mi fe. Y Dios es el que causa eso, dice, porque nos llena de gozo y paz en nuestra fe. Y dice, para que abundes en esperanza. Ve que la esperanza, el velar en esperanza, no es algo que nace de nosotros, sino algo que ya nace en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Es una obra de gracia. Y debemos estar agradecidos que Dios aún nos llama la atención cuando nos hemos desviado de ello. Y nos dice, cuidado con esto. Cuidado con la falta de perdón. Cuidado cuando crees que tienes todo en tus manos. Porque vienen tiempos donde la esperanza, el velar en una esperanza, ¿verdad? Una esperanza de gozo y de paz, una esperanza que tienes en Dios va a ser probada. Pero nunca olvides que este Dios, el cual servimos, es el que nos llena de gozo y de paz en el creer. En mi fe, Dios llena esto. Es la voluntad de Dios que tú y yo, como sus hijos, si somos y le pertenecemos a Él, vivamos en esta esperanza. En esta esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y tú puedas abundar, como dice aquí. No solamente tener esperanza, sino abundar en esperanza. Una abundancia que llena toda mi vida por el poder del Espíritu Santo. Y como dije, cuando Jesús entró al desierto, entró lleno del Espíritu Santo y salió con el poder del Espíritu Santo porque pudo vencer las pruebas en el desierto. Tú y yo también hemos sido llamados a caminar en ese mismo espíritu para vencer esas pruebas que vienen, esas tentaciones que quieren migrar nuestra esperanza a otras cosas, que quieren mantenernos en una falta de perdón. El diablo no quiere nada más que destruir tu vida y la mía. Pero dice Dios que nos llena de gozo y de paz en el creer. Lo hace para que abundemos en esperanza, dice, por el poder de su Espíritu Santo. Señor, te doy gracias esta mañana. Y yo te pido, Señor, que podamos en esta mañana tomar seriamente esta exhortación a velar por nuestra alma, por nuestro corazón, en la esperanza, en una esperanza, Señor, de gozo y paz. Tú, el Dios de toda esperanza, dile ahí donde estás, lléname, Señor, de gozo y de paz en mi fe. Y ayúdame para poder abundar en esta esperanza por el poder de tu Espíritu. Escudriña mi corazón si hay algo en mí que necesito, Señor, arrepentirme. Trae esa convicción. Convicta mi corazón. Y en este momento, Señor, aquellos que escuchan, a quien tú has señalado en el corazón, cualquier cosa, que ellos puedan tomar esa decisión. Como David decir, pongo mi confianza en Dios, mi esperanza en ti, Señor. Perdona mi pecado. Si necesito arrepentirme de no haber perdonado y no querer
Tú eres el que obras el querer en mí. Gracias por tu gran perdón en la cruz del Calvario. Por medio de tu Hijo llevaste mi deuda, pagaste mi deuda que yo no podía pagar. Y ahora lo que tú me pides, Señor, es que yo sea agradecido contigo y perdone a aquellos también que han pecado contra mí. Gracias por liberarme, Señor, de la tentación de poner mi esperanza en cosas que no pueden sostener mi vida. Y te doy gracias por enseñarme que esta esperanza de gozo y paz viene de ti. No es algo que yo tengo que fabricar, sino es algo que viene cuando me humillo y reconozco, Señor, que tú eres el Dios que llenas de esperanza mi fe. Lléname, Señor. Dile ahí donde estás. Que consagro mi vida a ti, Señor. Y pido por esta abundante esperanza que me ayuda, Señor, el Espíritu Santo a abundar en ella para esperar en ti. Cualquier sea la situación que estoy pasando, para esperar en ti. Y como hemos cantado esta mañana, Señor, mi esperanza está en ti, Señor. Ahora, Padre Santo, gracias por vivificar nuestro corazón y ayudarnos a caminar en el poder de tu Espíritu en esto. En el nombre de Jesús, llévanos de este lugar en paz para vivir una vida donde te agradamos en lo que hacemos, Señor, en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.